Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 19 de junio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Teníamos previsto, ya yo anuncié ayer que no iba a concretarse, la entrevista que habíamos anunciado originalmente con Rafael Larraín Luca, historiador, con quien tenemos pendiente una entrevista sobre el general Páez. Ya hemos tenido varias entrevistas con él sobre distintos personajes y distintos momentos históricos que han sido muy educativas estas conversaciones con él. Pero le surgió una complicación y yo ayer en la tarde anunciaba que ese programa vamos a posponer. Los viernes procuramos hacer cosas distintas de la política cotidiana, pero hay asuntos que son sobrevenidos y que obligan a meterle el pecho al asunto. Y es que ayer, amigos y amigas, todo el país ya lo conoce, tuvo lugar un hecho político impactante, y es que Dinora Figuera, quien ejerce o asume la titularidad de presidenta de la Asamblea Nacional del año 2015, vino a Venezuela, y vino a Venezuela por invitación, no del gobierno venezolano, no de quienes hoy se encuentran al frente de los destinos de la República, sino por invitación del gobierno norteamericano. Vino a Venezuela y tuvo una primera reunión con el señor Barrett, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, y luego una entrevista, una reunión con Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional elegida el año pasado, que se encuentra en funciones. Ciertamente un hecho político inusitado, impactante, sorprendente, bueno, por todos los antecedentes que ha vivido la sociedad venezolana y especialmente el mundo de la política. Bueno, para hablar de este tema y para desentrañar los intríngulis de lo que está aconteciendo en nuestro país, hemos invitado a una persona que sabe de política, no solamente porque es actuante de la vida política, sino porque además es un estudioso de la ciencia política, es politólogo. Estamos hablando de alguien que también ejerció funciones parlamentarias y que es parte de la dirección de una organización política nacional. Estamos hablando de Ángel Medina, miembro del equipo nacional, secretario nacional de organización de Unión y Cambio. Bienvenido, Ángel. Hola, Mario, saludos. Y bueno, hoy es viernes de Más Política. Así cambiamos es. la agenda. Así Gracias es. por la invitación. Así es. Bueno, y justamente te hemos invitado, entre otras cosas, porque eres politólogo, además de político. Vamos a tratar de desentrañar esto. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cómo ves desde el punto de vista de la ciencia política, más allá de los intereses partidarios que tú puedas tener, que son perfectamente legítimos? ¿Cómo ves este acontecimiento para lo que es la aspiración de Venezuela en general de avanzar hacia una sociedad democrática plena? Bueno, Mario, fíjate, lo importante es poner esto en contexto. Todo lo que pasa todos los días hay que ponerlo en contexto. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es que en Venezuela se inició a partir del 3 de enero, por causa de fuerza mayor, se inició un proceso de transformación y de cambio. Un proceso de transformación y de cambio que, como en todo proceso político de cualquier país, no tiene un guión preestablecido. Los procesos de cambio no es una receta que se cumple a cabalidad en todas las sociedades, ¿no? Cada sociedad tiene su forma de iniciar el cambio. Lo importante para uno que estudia la ciencia política es determinar cuándo inicia el cambio y cómo se va provocando ese cambio, porque al final nadie sabe cómo va a terminar todo el proceso de cambio. Lo que sí es verdad es que estamos en ese proceso donde lo que creo que ha pasado con muchas de las estructuras políticas es una especie de metamorfosis, ¿sabes? Ese proceso biológico donde, bueno, la oruga se convierte en mariposa. Bueno, es un poco lo que está pasando con los actores políticos más relevantes
de la sociedad y del sistema político, una enorme, una gran metamorfosis o una metamorfosis de la cual estamos también siendo testigos. Y yo no sé si testigos y a la vez también protagonistas, ¿no? Y eso se enmarca en lo que sucedió ayer. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque este proceso de cambio está tendiendo a decir, mira, todo lo que fue el proceso que inició en el 98 ha perdido vigencia, todo lo que fue el proceso que llamaron la revolución socialista perdió vigencia, perdió asidero, perdió conexión con la realidad, destruyó la institucionalidad venezolana y hoy se está tratando de reconstruir esa institucionalidad buscándole respuestas a los problemas y buscando cuál es la mejor vía para reconstruir esa institucionalidad. Bueno, sí, se han hecho esfuerzos para, por ejemplo, renovar los poderes públicos. Ayer apareció, junto con la visita de Dinora, apareció la lista ya de los postulados formalmente para que sean magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos hablando de casi 400 personas, un poco más de 400 personas. Bueno, esos son los procesos de cambio que se están dando. Y en medio de ese proceso de cambio, pues está la visita de Dinora Figuera. Ok, dices visita. Yo tenía idea de que ella iba a permanecer o que va a permanecer por largo tiempo, pero ya eso tú no lo vas a aclarar si es que tienes información al respecto. Pero fíjate, quien ha estado tutelando, y es el término que se ha ya generalizado para el análisis de la coyuntura nacional, quien ha estado tutelando este proceso de transformación al que tú te refieres, es el gobierno norteamericano liderado por Donald Trump, sí, que ha definido para Venezuela una estrategia o una agenda o una hoja de ruta, como se quiera llamar, de 3 pasos. Un primer paso de estabilización, un segundo paso de recuperación, de reconstrucción económica y un tercer paso de transición. Esas fases de este proceso no están, digamos, perfectamente delimitadas una respecto de la otra. Sin embargo, se ha comentado mucho en los pasillos de la política, que la presencia o la invitación por parte del gobierno norteamericano a Dinora Figuera para que venga a actuar en los términos que lo está haciendo es porque se ha dado inicio a la fase de transición. ¿Qué opinas al respecto? Yo sí creo que de una forma u otra se solapan las fases, ¿no? Bueno, comencemos con algo. Este tema del tutelaje, ¿no? Y evidentemente sí, hay un eje transversal a la política y a las instituciones y a la deriva que está llevando Venezuela, y es los Estados Unidos. Que además me atrevería a decir que no es un tema solo de la administración Trump. Me parece que esto pasa a ser, estas 3 fases, un plan que cada día pareciera más bipartidista, más de un acuerdo de Estado frente a lo que está pasando. Pareciera que cada día es más bipartidista y menos de una administración determinada, sino es un plan de mayor profundidad, de mayor calado hacia la visión de Venezuela, ¿no? Y a la visión del hemisferio. Pero bueno, saliendo de eso, sí creo que este plan de 3 fases se solapa. Porque yo he escuchado a actores de la administración norteamericana decir, bueno, todavía estamos en la fase de estabilización, y otros dicen, no, ya estamos en la fase de recuperación. Y la verdad es que sí, estas son fases que se solapan, y se solapan tanto que ya empieza a hablarse como a fuerza de transición mientras estás avanzando en la recuperación económica. Y yo creo que el rol de los venezolanos y el rol de los actores políticos venezolanos no solamente es lograr que eso se solape perfectamente, sino que se avance en cada uno de ellos y no esperar que se cumpla uno para que arranque el otro. Yo siempre he comentado aquí, y qué bueno que tú lo aprecias en esos términos, porque yo siempre he comentado aquí con los invitados, en el sentido, o he comentado que hay que caminar y marcar chicle a la vez. Es decir, mientras avanza la estabilización y la recuperación económica, hay que avanzar también en señales que indiquen el norte, la ruta de la transición. Y eso es lo que está ocurriendo a tu juicio. Porque la economía va ligada a la política y la política va ligada a la economía. Y eso es así. Y en Venezuela ha sido exactamente así durante mucho tiempo. Entonces no puedes lograr un gran éxito económico si no viene acompañado de un gran éxito de estabilidad política. Y no puedes lograr estabilidad política si no tienes estabilidad económica. Y yo creo que en esa ecuación es donde estamos metidos en este momento, tratando de darle camino a esa ecuación. Pero además yo colocaría en esas 3 fases otro elemento que no es solamente un elemento político, es un elemento social. Aquí se habla de recuperación económica, de recuperación del espacio político y de transformación del sistema político, pero yo creo que también todas estas fases tienen que abarcar un elemento que es fundamental, es la recuperación social.
la recuperación de la sociedad venezolana, que no solamente pasa porque haya buenas industrias como están entrando a Venezuela, pasa porque el salario sea digno, pasa porque los servicios públicos sean de calidad, y creo que el tema de las inversiones en materia eléctrica apunta por ahí, pasa porque los venezolanos tengan realmente oportunidad y porque tú logres destruir esa brecha brutal que se llama desigualdad que está muy instalada en Venezuela. Mira, Ángel, me gustaría, ya vamos a continuar hablando sobre los asuntos de la política, pero para quienes no conocen a Dinora Figuera, quien fue concejal en el municipio Libertador, en su tiempo de militante de la causa R, y luego fue o es miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia, partido del que tú fuiste también dirigente y del cual provienes, aunque ya no estás allí. Háblanos un poquito de Dinora Figuera, de sus cualidades políticas y sus atributos como para liderar un proceso de negociación como este, tan complejo. Mira, además tú has tenido experiencia también en la negociación con el gobierno. Sí, sí, y ahí ha tocado también hacer eso. Mira, Dinora, además tuve la oportunidad de compartir con ella en la Asamblea Nacional del 2015. O sea, éramos también compañeros parlamentarios. Fuimos compañeros parlamentarios y fuimos compañeros también en la política, y creo que igual somos compañeros en la militancia de oposición política a transformar este país hacia un camino distinto. Doctora con una... Médico con una larga experiencia en el campo político, muy larga experiencia en el campo político. Si algo tiene Dinora y es esa especie de sensibilidad social, quizás por la propia carrera, ¿no? De sensibilidad. Sí. Muy humilde, muy modesta, muy sí, bueno, accesible. al final creo que el rol mayor de todo político que quiera conectar con el país es reconocer sus limitaciones y reconocer que en la humildad está la esencia del ejercicio político, y yo creo que Dinora también tiene eso. Que se tuvo que ir cuando lamentablemente asesinan a Fernando Albán, un gran amigo en ese momento, pero que para mí era un amigo, pero para ella era su compadre, ¿no? Y tuvo que ir a España. Bueno, y a ella le tocó hacer lo que hacen todos los venezolanos cuando emigran, hacer de todo para vivir. Por cierto, que vi una declaración ayer, discúlpame, una vieja declaración ayer de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional actual, denigrando de la condición de Dinora Figuera, diciendo que bueno, que ella lo que hacía era cuidar ancianos en España. Cosa tan degradante la actitud de él, que por cierto yo siempre he dicho que es de los tipos más obscenos que hay en el mundo del chavismo. Bueno, para que tú veas un poco de qué se trata la metamorfosis del cambio. Así es. La metamorfosis también aplica para la semántica, para la forma en que te diriges, por la forma en que te aproximas. O sea, ya la lógica esta de que tú eres mi enemigo y no mi adversario se acabó. En la lógica del sumacero de que te voy a desaparecer y más nunca vas a volver, eso se desapareció en Venezuela. ¿Por qué? Porque los hechos están convalidando la necesaria existencia de que tienes que reconocer al otro, tienes que reconocer que va a existir y que no lo vas a poder desaparecer. Y aplica de lado y lado, de allá para acá y de aquí para allá. Y por eso es que en buena medida también esta reunión ayer de Dinora con Jorge sentados en un salón de la Asamblea Nacional ratifica esto, que el juego sumacero se acabó, que el juego sumacero no ha brindado solución a los venezolanos, muy por el contrario, ha ayudado a destruir y demoler el sistema político e institucional del país. Y ahora viene otro juego, que es el juego del diálogo, de la negociación, del entender que en medio de las profundas diferencias que hay, en medio del profundo daño que se ha colocado sobre Venezuela y sobre sus instituciones, bueno, hay un deseo fundamental que es mirar hacia adelante y reconstruir y proveer justicia. Y reconstruir también no es olvidar, es proveer justicia y proveer reparación, que también hay que tenerlo en cuenta, pero también mirar hacia adelante y ver qué toca. Y esto no se da de gratis, esto se da, repito, por un hecho de fuerza superior que fue el 3 de enero. Hay quienes ven en este acontecimiento una suerte de frenazo a María Corina Machado y a quienes han estado planteando elecciones en el más corto plazo. ¿Tú lo aprecias también así o crees que María Corina es parte también de este juego, de esta, ¿cómo llamarlo?, de esta maniobra importante que ha estado realizando el gobierno norteamericano y también este factor de la oposición que ahora representa Dinora Figuera? Mira, depende cómo lo veas. O sea, si tú eres una persona que solo entiende la política bajo un determinado esquema y que eso tiene que ocurrir sí porque sí, de repente sientes, mira, esto es un frenazo a María Corina. Ahora, si ves esto como una oportunidad
una oportunidad de que se abra un campo de diálogo, que se abra un espacio para reconstruir las instituciones, que se abra un espacio para darle viabilidad a la participación política plena de todos los actores políticos del país, es bueno, y al final nadie niegue que María Corina tiene una opción importante en Venezuela en este momento. O sea, eso no va a negar que María Corina tenga una opción importante en este momento, y no va a negar que esto vaya a construir el camino para una elección como proceso final de este proceso de cambio, donde hoy, vistas las encuestas, María Corina tiene una enorme oportunidad. Entonces, creo que yo soy de los que siempre ve el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. ¿Por qué? Porque, repito, estamos en un proceso de cambio donde no hay reglas escritas, y la mejor forma de poder instalar reglas es que participes, te vincules, entres, propongas, trates de imponer el juego democrático y la redemocratización como un camino, porque si no lo haces, posiblemente el juego vaya dirigido a la no democratización del país, sino a otro concepto, entonces, o a otra forma. Así que yo sí creo que en este proceso de cambio todo vale siempre que todo eso vaya empujando un proceso de democratización. Al momento que tú empujes hacia la no democracia, entonces eso sí no vale. Ok, he visto algunas declaraciones de varios dirigentes de tu partido. Aquí estuvo uno de ellos, José Guerra, por ejemplo. No recuerdo cuál otro estuvo también aquí. Pero adicionalmente a eso, he visto declaraciones en algunas reuniones en sectores populares de Enrique Capriles Radonsky, líder de la organización que tú representas, diciendo que están perfectamente ganados a votar por María Corina Machado en ese proceso electoral, si es que ella es la candidata de la oposición, y si es otro, pues ellos votarían, o ustedes votarían por otro. De modo que pareciera que esto que tú dices, de que se acabó el juego suma cero, pareciera como que también está teniendo lugar en el seno de la oposición, donde ha habido sectores enfrentados unos con otros. Sí, porque además nosotros tenemos una filosofía, Mario. Nuestra filosofía es que nosotros no vamos contra nada. O sea, nosotros no estamos aquí planteando desde Unión y Cambio la construcción de un movimiento político para ir contra algo. Estamos planteando Unión y Cambio para ir a favor de algo. Y ese algo para nosotros en este momento, por ejemplo, es que la gente quede visibilizada en todo este proceso de cambio. Que las necesidades de los venezolanos queden visibilizados y queden palpables como necesidades reales que hay que resolver. O sea, aquí sí chévere que venga Chevron y vengan todas las petroleras importantes del país, pero en el camino tienes que subir los sueldos y salarios, tienes que seguir subiendo los sueldos y salarios. Aquí chévere que venga General Electric y que invierte y reconstruya el sistema eléctrico nacional, pero también tienes que entender que hoy tú no le puedes poner a los venezolanos a que paguen una factura eléctrica de $50 mensuales, ni de 60, porque no hay dinero para eso. Y eso hay que entenderlo, y como hay que entenderlo, bueno, el Estado tiene que asumirlo mientras construye capacidades para los ciudadanos. Tienes que entender que tienes que proveer de salud y educación a los venezolanos. Y en ese sentido también hemos de Unión de Cambio dicho, aquí hay que siempre introducir el tema de las elecciones. Yo no hablo de elecciones ya, pero yo sí hablo de construir el camino para que se produzcan elecciones verdaderamente libres y verdaderamente que sirvan de la válvula de escape y de solución democrática a los problemas del país, y no una. Yo hablo de miles de elecciones y ahorita te explico por qué hablo de miles de elecciones. Ok, ya vamos a hablar de eso, que me imagino que tiene que ver con que no solamente sea la elección presidencial, sino también las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores, y mucho más que diputados, los consejos legislativos. Ya vamos a hablar de eso, pero antes que eso, agotemos un poquito el tema de Dinora Figuera. Unión y Cambio apoya esta actuación de Dinora Figuera y este proceso de negociación. Mira, como lo dice ayer Tomás, en Unión de Cambio recibimos y le damos la bienvenida a Dinora Figuera, que no es militante, no es de Unión de Cambio. Él no es militante de Unión de Cambio. Y en el pasado tuvimos diferencias en términos a cómo era la estrategia política del país, y sí las tuvimos. Y creo que habrá un momento donde, bueno, volveremos a reencontrarnos para discutirlas. Pero aplaudimos que ella esté aquí. Y aplaudimos que ella esté aquí porque, como también lo decía Enrique Capriles hace poco en sus redes, todo esfuerzo que conduzca a la redemocratización de este país hay que apoyarlo y hay que darle fuerza. Porque todo ese proceso que incluya reconocernos entre nosotros, apoyar este plan de una forma u otra de las 3 fases de los Estados Unidos, es el esfuerzo que nos estamos dando para construirnos un futuro para todos los venezolanos. Muy interesante. O sea que ella cuenta con ese apoyo de ustedes, con ese aval. Ahora, este tema de las muchas elecciones a las que tú te refieres, que son miles de elecciones, entendía yo que te referías a que no solamente es la presidencial, porque hay un sector de la oposición liderado especialmente por María Corina, aquí lo dijo tu antiguo compañero también, Juan Carlos Caldera, que la elección que debe haber es la presidencial. Se enfocan especialmente en el tema presidencial. Cuando tú dices que hay que hacer miles de elecciones, yo suponía que te referías también a las
legislativas, parlamentarias, perdón, de gobernadores, de las municipales, todo eso juntas. O, en todo caso, escalonadas. ¿Cómo lo ven ustedes? Mucho más que eso. ¿Cómo Yo es? creo que en Venezuela no hay que votar una vez. En Venezuela de aquí en adelante hay que votar 2000 veces. ¿Y por Explícanos. qué digo votar 2000 veces? Porque, como te decía al comienzo, nosotros estamos enfocados también no solamente en recuperar la economía, sino recuperar la sociedad venezolana. Y para recuperar la sociedad venezolana tenemos que recuperar los conductos que conectan a la sociedad con los sectores, las organizaciones que conectan y que hacen vida y que permiten que la sociedad se organice. ¿Desde cuándo hay federaciones, por ejemplo, gremiales que tienen 15 años sin hacer elecciones? Hay sindicatos donde el representante del sindicato tiene 20 años siendo presidente del sindicato. Hay universidades experimentales en este país donde el rector es colocado de hace 20 años, nadie vota por ese rector. Tú sabes que pasa también, qué bueno que planteas el tema, porque fíjate, pasa también que a veces hay, digamos, las pretensiones de personas que se quieren eternizar en este tipo de cargos, sí, claro, gremiales, sindicales, académicos. Pero es que también hay que tener en cuenta que hay una suerte de expropiación de los procesos electorales por parte del Estado. Sí, claro. Porque ahora resulta que para tú hacer una elección de un sindicato tienes que pedirle permiso al CNE. Exacto. Para hacer una elección de una universidad tienes que pedirle permiso al CNE. Para hacer una elección de un colegio X, el colegio de politólogos, el colegio de periodistas, hay que pedirle permiso al CNE. Sí. De manera que es el Estado que ha confiscado ese proceso o esos procesos que deberían ser autónomos. Sí, y este proceso de cambio que se abrió es donde hay que pedir que esas elecciones se produzcan. O sea, ¿qué espero yo? Que en el marco de aquí a que lleguen las elecciones presidenciales, un profesional ya haya votado por el representante de su comunidad, haya votado por el representante de su gremio, si está sindicalizado, que haya votado por el nuevo sindicato que está, que haya tenido la oportunidad de, como egresado, votar en la universidad para elegir su rector, que haya tenido la oportunidad de votar incluso para determinar responsabilidades de los municipios, de personas que tienen que ver con los municipios, que haya votado en su consejo comunal o en su asociación de vecinos porque se están renovando o en su asociación civil. O sea, que pueda tener ejercicio de decidir muchas cosas, no solamente el campo político. Y todo eso antes de elegir el presidente, o mientras se llega a elegir presidente. Y porque incluso después de la elección presidencial hay que seguir votando. Porque la mejor manera de fortalecer a la sociedad es con la participación activa en todos los sectores. Yo no soy de los que cree que aquí todo se va a resolver por una sola elección. No, yo soy de los que creo que aquí se va a resolver cuando los venezolanos tengamos la oportunidad de votar 1000 veces en nuestras vidas. Porque en la medida que más votemos, más decidimos. En la medida que más decidimos, tenemos la oportunidad de cambiar más. Ok, ahora fíjate. Ante ese dilema, elecciones ya o elecciones después, cuando te hablo de elecciones ya me refiero a las presidenciales que postula este sector de la oposición. Ante ese dilema, elecciones ya, que lo plantean para hacerlas en diciembre de este año o en enero del año que viene, como propuso, por ejemplo, César Pérez Vivas acá en el programa, el 3 de enero, dice, cuando se cumpla un año del 3 de enero de este año. Ante ese dilema de esta elección ya o las elecciones después, ¿cómo se pronuncian ustedes? ¿Para cuándo deberían ser las elecciones presidenciales y por ejemplo, de la Asamblea Nacional? Nosotros primero nosotros creemos que eso no es un dilema. No es un dilema. No, ahí no es un dilema sobre elecciones ya o elecciones después. Es un reto, no es un dilema. Hay que construir el camino para las elecciones. O sea, yo puedo también querer elecciones el domingo, pero yo sé que ese camino todavía no está construido. Porque necesitas un Consejo Nacional Electoral, porque necesitas reglas claras, porque necesitas partidos políticos. Que los partidos políticos resuelvan el tema de los partidos políticos, porque necesitas que la sociedad esté lo suficientemente consciente que hay libertad plena para poder ejercer su derecho y ejercerlo sin a medias ni ejercerlo completamente. Entonces, creo que para nosotros eso no es un dilema, es un reto, y ese reto hay que empezar a trabajarlo desde ya, porque yo puedo decir aquí, elecciones ya, Mario, ya. Bueno, ¿y qué se hace de aquí para allá? ¿Qué haces para lograr eso? Y en eso es lo que nosotros estamos apostando en este momento, a construir todo el camino para que las elecciones se produzcan lo más pronto posible, porque las elecciones son necesarias, son absolutamente necesarias en este país. Ok, tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero, cumplir también compromiso publicitario de la estación, y al regreso vamos a continuar conversando con Ángel Medina, dirigente político y politólogo, exparlamentario, quien ha estado analizando con nosotros esta presencia inusitada, sorpresiva e impactante de Dinora Figuera en el escenario nacional, en el territorio nacional, después de no sé cuántos años, 5 o 6 años
que estuvo fuera de Venezuela, 7 años, imagínate. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta en buena hora. Continuamos acá en las redes. Ángel, cuéntanos, ¿a qué estás dedicado? Y luego le entramos de nuevo al tema. Mira, no, ahorita estamos trabajando en Unión de Cambio en la estructura nacional. Tú eres secretario nacional de organización. En el secretario nacional de organización estamos trabajando en terminar de consolidar las estructuras a todos los niveles, en todo el país, a nivel de los municipios. Estamos iniciando todo un plan de declaraciones que buscan ser la ventana de propuestas todas las semanas para el país. Comenzamos con el profesor José Guerra, que dio las propuestas que damos para enfrentar el tema de la inflación en Venezuela, que es un tema agobiante para los venezolanos. Eventualmente vamos a empezar a dar declaraciones sobre otros temas que son muy importantes, no solamente diciendo lo que hay, sino lo que se puede hacer. Y eso es lo que estamos haciendo. Y un tercer eje es que vamos a iniciar un proceso de giras nacionales para visibilizar a la gente, visibilizar los problemas de la gente. Yo creo que más importante hoy que nunca es que en medio de este cambio, esta transformación, no se olvida a la gente, no se le deje por lado y no se olviden los problemas de la gente. Muy por el contrario, que cada esfuerzo que se haga vaya dirigido a que los venezolanos cada vez vivamos mejor y podamos tener la oportunidad de vivir mejor, ganar mejor y tener más dignidad en nuestra vida y para nuestra familia. Cuando estaba haciendo ayer el tweet para anunciar la entrevista contigo, busqué la cuenta de Twitter de Unión y Cambio y me pareció que tenían demasiado poquitos seguidores. Una organización cuyo líder máximo obtuvo más de 7 millones de votos hace 10 años, poco más, 12 años. Sí, porque estamos en la siembra, lo que yo llamo el proceso de siembra. ¿Qué es sembrar? Sembrar quizás es el paso más duro del proceso de la agricultura. Es el proceso más duro. ¿Por qué? Porque tienes que desmalezar, tienes que preparar la tierra, tienes que sembrar para luego cosechar, pero ahí tienes que regar y hacer. ¿Y no hay una siembra previa a eso? No, estamos en ese proceso. Ese es un proceso que nos ha llevado algún tiempo y que, bueno, vamos a seguir avanzándolo, entendiendo con gran humildad, entendiendo que somos parte del sector político, que somos parte del sistema político, entendiendo que nuestra misión como fuerza de oposición venezolana es proponer, es proveer, es establecer contactos, es crear la mayor cantidad de diálogo posible y también entendiendo que es un proceso de construcción en lo que estamos. Uno de Cambio, todavía nos falta que mucha gente conozca que es Uno de Cambio. Ese es un gran reto que tenemos en este momento. Ok, hay quienes ven como, digamos, como figuras contrapuestas a María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky. ¿Eso es posible disolverlo? ¿Eso es posible que sea parte del pasado y ver a estos dos líderes juntos luchando por el cambio democrático en el país? Bueno, lo primero es que no son figuras contrapuestas. No son figuras contrapuestas. Bueno, que de repente tienen posiciones sobre temas distintos. Es lo lógico, es lo natural y es lo necesario en la democracia venezolana. Y lo que nosotros apostamos en Unión de Cambio, que al final esto tampoco sea un juego de las figuras, sea un tema democrático de las instituciones. Que aquí puede haber cualquier proceso de diálogo. Nosotros nos animamos siempre a tener cualquier proceso de diálogo con quien sea. Porque como te dije al comienzo, nosotros no vamos contra nadie, vamos a favor de algo. Y ese favor para nosotros es la redemocratización de este país. Ustedes aspiran en Unión y Cambio y a la fracción parlamentaria de la que ustedes son parte en la Asamblea Nacional, ser una silla más en esa mesa de diálogo que se está montando con el gobierno. Mira, no lo sé porque tendríamos todavía que ver cuál es el esquema que se planteó aquí entre el Departamento de los Estados Unidos, la Asamblea del 2015 y la Asamblea de Jorge Rodríguez, o el interinato, como dicen los Estados Unidos. Habría que ver cuál es el esquema. Lo que nosotros sí hemos estado claros hace meses es que el proceso de Venezuela solamente es posible destrabarlo a través de un proceso de negociación. Y un proceso de negociación que busque la reinstitucionalización del país. Si todo esto abona a que después de este proceso terminemos con un Consejo Nacional Electoral que efectivamente pueda representar el deseo de cambio de los venezolanos, o pueda representar o resguardar la voluntad de los venezolanos, para no ponerlo por una tendencia u otra, creo que hicimos la tarea y creo que se hizo la tarea. Y nosotros vamos a apostar a todo proceso que permita que los venezolanos se puedan volver a expresar y se reivindiquen los derechos y se logren soluciones para los venezolanos. Tú sabes que en Venezuela, en la palabra diálogo, la palabra negociación, se han convertido en una mala palabra para mucha gente, porque... Hasta el 3 de enero. Bueno, ya tú me vas a dar la respuesta. Fíjate, se ha convertido como una especie de mala palabra. ¿Por qué? Porque la gente siente que
esa palabra que se firmó, que se suscribió en cada uno de los distintos escenarios donde se sentaron la oposición y el gobierno, Oslo, Barbados, México, República Dominicana, incluso Caracas, Qatar, etcétera, esa palabra que se firmó no se cumplió, se irrespetó. Sí. ¿Cuáles son los elementos sólidos que darían fuerza a la credibilidad de este diálogo que se va a iniciar ahora? Creo que ya vamos a retomar la señal. Viene un avance de Notirumbo, así que vamos a escucharlo rápidamente y enseguida continuamos. Notirumbos informa. El costo de la canasta alimentaria familiar en Venezuela experimentó un nuevo incremento durante el mes de mayo, al situarse en $772.74, lo que representa un alza del 5,76% en comparación con abril, cuando el indicador cerró en $730.59, según el más reciente informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, CENDAS FPM. Notirumbos informa. El mismo juez que abrió la imputación en contra del exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntamente liderar una estructura de tráfico de influencias. Ayer 18 de junio ha decidido imputar también a las dos hijas del expresidente español, Alba y Laura, al igual que a su secretaria, en un caso de que cada vez surgen más ramificaciones, incluyendo la pieza separada por la que se investigan las joyas. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado poner las actuaciones iniciales del denominado caso Plus Ultra en conocimiento de las hijas del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, así como de su secretaria, para que puedan apersonarse en el procedimiento en calidad de investigadas, dando los rumbos al servicio de su mejor amigo, el pueblo. Atención, atención. Para la señora Luz García se requieren de suma urgencia los siguientes medicamentos: Ectasina pastilla de 5 o 10 miligramos, sertralina de 50 miligramos y alprol de 0.5 miligramos. Se agradece a la persona, farmacia, laboratorio o institución que pueda ayudar a la señora Luz García con los mencionados medicamentos, llamarla al siguiente número telefónico: 0212-271-1827, 0212-271-1827. Es increíble, pero los transportistas de Maracaibo no quieren aceptar los billetes de 20 bolívares como pago en el servicio del transporte. Si los servicios de agua y transporte están los habitantes del barrio Negro Primero en Caucahuita, denuncias van y vienen, pero ni Hidrocapital ni la alcaldía de Sucre responden a sus llamamientos. Informó Notirumbo. Este fue un avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos en Buena Hora. El domingo es el Día del Padre. Qué buen motivo para un padre adulto mayor regalarle una consulta con el doctor Argenis Portillo, médico geriatra. Qué importante es que una persona adulto mayor de la tercera o la cuarta edad pueda tener una consulta geriátrica para evaluar, para analizar su estado de salud y contribuir a elevar su calidad de vida. El doctor Argenis Portillo es médico geriatra de larga trayectoria, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica. Tiene un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Tiene consulta en la esquina de Las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Tome nota de su número telefónico, le puede ser de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos conversando con Ángel Medina,
politólogo y político resume en una misma persona estas dos condiciones. Hay quienes son políticos, pero le falta un poquito del conocimiento de la ciencia política. En este caso, Ángel es un estudioso de la ciencia política, además egresado de nuestras universidades en el estudio de esta disciplina. Hemos estado conversando sobre la coyuntura política actual y le preguntaba, dejamos esta pregunta en suspenso, acerca del poco crédito que hoy en día tiene la palabra diálogo, la palabra negociación. Tanto que yo decía que para mucha gente se ha convertido en una suerte de mala palabra, porque los diálogos que han sido fructíferos en el papel, parece que no han tenido, digamos, concreción, porque han sido vulnerados, han sido violentados, han sido irrespetados por, no sé si las partes, pero por lo menos por la parte oficial ha sido absolutamente desconocida una buena cantidad de las decisiones que han sido acordadas en estas negociaciones. ¿Qué hacer, Ángel? ¿O cómo creer, cómo rescatar el crédito en el diálogo, en la negociación, en esta nueva etapa de encuentro entre oposición y gobierno con vista al tránsito hacia la democracia? Creando resultados visibles, palpables y que sean beneficiosos para el país. Es decir, yo soy lo que creo que el diálogo tú nunca lo puedes rechazar. La negociación siempre es la máxima del ejercicio de la política. Bueno, no acabamos de ver a Trump negociando con los iraníes, o los iraníes negociando con Trump, como lo quieras ver. Enemigos acérrimos a muerte, además. Bueno, porque esa es la política siempre termina allí en la negociación. Lo que tú tienes que sacar la cuenta es si vas a terminar negociando después que haya el desierto y el cementerio, o negocias antes que se produzca el desierto y el cementerio. Eso es todo. Pero la política siempre termina en una negociación. Tú sabes que dicen los abogados, tú no eres abogado ni yo tampoco, pero los abogados siempre dicen, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Sí, claro. Y eso es válido también para la política. Para ¿no? la política lo es, y para la sociedad también. Para la sociedad venezolana, que hemos vivido tanto. Y digo, yo no lo pongo yo no me veo como a la sociedad, no la veo al frente, yo la veo como parte de ella. Que hemos vivido tanto los venezolanos, tantas cosas malas en los últimos tiempos, muchas buenas, pero unas tantas malas, una crisis profunda. Obviamente que lo que espera la gente no es que vean mal el diálogo o la negociación, es que ve mal que no se produzca nada después de eso y que no termine en nada. Al final, el gran reto es que la negociación se transforme en soluciones reales para la gente y que la gente diga, wow, mira, mi vida cambió gracias a esa negociación, gracias a ese diálogo. Y yo creo que ese es el reto en el que estamos metidos ahorita. Por eso es que todas las variables cambiaron. Ok, desde el 3 de enero, dices tú. Claro. Perfecto. Vamos a leer comentarios que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. Dice, @MariSinja67. Dice, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un cordial saludo. Bienvenidos siempre los saludos y las bendiciones que nos mandan ocasionalmente, ¿oíste? Yo siempre las recibo de muy buen agrado. Dice, @IrsaArteaga. Amigo Mario, saludos y bendiciones. Bueno, muchas gracias, amén. En el mensaje que envía el Sistema Patria para el pago de los bonos, hay un párrafo que dice, los queremos de vuelta. Bueno, le mandaron a Dinora Figuera para guardar la fiesta. Jaorta 357 dice, qué satisfactorio ver doblegados a quienes doblegaron a todos los venezolanos y justo con que pretendían quitarle la nacionalidad como si fueran los dueños del país. Efectivamente, Jorge Rodríguez anunció que iban a realizar una acción tendente a quitarle la nacionalidad a Dinora Figuera y a otros dirigentes de oposición. Es un fresquito, ¿no? Es como un fresquito que le entra a uno, ¿no? Después de tantas cosas que han pasado. Lo que yo creo es que al final ese fresquito no se puede transformar en venganza. O sea, a mí me place ver cómo se tragan las palabras, ¿no? Cómo todo ese manojo de insultos y de descalificaciones y de daño que le hicieron a muchos venezolanos hoy se devuelve, ¿no? Se devuelve en términos de tragarte las palabras y reconocer que hiciste daño. Y yo lo celebro y por supuesto que a veces le entra a uno un fresquito. Ahora eso no se puede transformar en venganza. Porque si entramos en la venganza como camino para resolver el conflicto, vamos a terminar otra vez en el 98. La ley del talión. Yo creo que yo hablo más de justicia y de reparación. Y yo creo que por ahí es que vamos. Ok. La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Sí, claro. Es lo que no debería ocurrir. Todos quedaríamos ciegos. Así es. Más mensajes. Dice Alexis de Jesús Tella. Dice, buenas tardes, Mario. Y a tu invitado Ángel. Dinora Suárez
Dinora Figuera será, pero él pone Suárez. Dinora Suárez la mandó el gobierno de Trump a poner orden en el Consejo Supremo Electoral y sacar al deshonesto amoroso que tiene facturas por pagar junto con otros del gobierno. Todos los venezolanos queremos elecciones ya para sacar a este gobierno que ha arruinado a Venezuela, el país más rico del mundo. Por 27 años el gobierno está hiper asustado porque no tienen gente, y luego dice Jesús de la Vega. Bueno, para que veas que hay gente que quiere elecciones ya. @Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Saludos al invitado. Dios quiera que todo esto sea para el bien de nuestro país. Otra cosa, ¿qué iremos a hacer con el bendito dólar? Todos los días sube y sube. Estaba viendo ahorita, ya va en 607. Se ha aumentado como el cambio 10. oficial. Sí, aumenta, bueno, claro, pero es el cambio que pega. Sí. El que pega cuando vas al supermercado. Bueno, todos pegan porque Cuando o sea, cuando te pagaron hoy es 19, te pagaron hace 4 días, ya has perdido como 15, 20 bolívares de cada dólar. Sí. Y eso se refleja cuando vas al supermercado, cuando pagas las cosas. Y eso es lo que hay que tratar de... Nosotros presentamos hace una semana, el profesor José Guerra presentó un plan para darle tabla, para acabar con esa inflación que está destruyéndonos la vida. Sí. Y yo creo que es necesario trabajar sobre el tema de la inflación, así como trabajar sobre Chevron, sobre PDVSA y sobre las minas y sobre la inflación. Cómo hacer para que la gente viva mejor. Ok. Seguimos leyendo más mensajes. Vamos a ver si tenemos otros. Creo que sí. Irsa Arteaga dice, Mario, lo van a entregar todo por miedo a una cárcel en Estados Unidos por todos sus delitos. León del Valle 62 dice, faltamos todos para reconducir el rumbo. @Rodolfo Domínguez 308 dice, saludos Mario desde Barquisimeto. Un nuevo CNE, TSJ con venezolanos honestos y capacitados. Se dice que esta presencia de Dinora Figueras y esta maniobra del gobierno norteamericano de algún modo va a detener la designación de los magistrados que tenía planteada la Asamblea Nacional. Bueno, ayer la Asamblea Nacional publicó en la tarde, al final de la tarde, publicó el listado de las casi 400 y pico personas que se postularon para magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Eso están dando, es un proceso que están dando. Y cuando uno revisa esas 400 personas, más de 430 personas, obviamente hay gente que tú dices, mira, vale, para que sea este señor postulado a magistrado es terrible, ¿no? Uh-huh. Pero también hay otros tantos que tú cuando revisas un poco su expediente dices, mira, tiene los méritos, tiene una carrera judicial que puede servir para construir justicia en este país, un sistema de justicia que verdaderamente sirva. Hay gente que tiene méritos allí para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y yo lo que invito es que le metamos la lupa a esa lista. Todos los ciudadanos le metamos la lupa y podamos participar en el proceso. Porque, ¿qué pasa? Si no participas, ya tú sabes quién va a decidir y cómo va a decidir las cosas. ¿No habrá una repartición allí de magistrados por partidos políticos que componen la Asamblea? Mira, yo la verdad es que al final yo no creo que eso suceda de esa manera. Porque al final, si colocamos la discusión del Tribunal Supremo de Justicia en los méritos, en la carrera, la cosa se va a poner buena, porque al final vas a tener que determinar sobre gente que tenga de verdad las cualidades, la preparación, la carrera, lo que llama uno la prestancia para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y al menos nosotros hemos puesto nuestro acento allí. Dame la hoja de vida, vamos a ver qué ha hecho, vamos a ver cuál ha sido su desempeño en el marco del derecho, en el marco, si tiene carrera judicial, cuál ha sido su desempeño, y vamos a evaluar desde allí, no desde de dónde pertenece o qué opina sobre la vida y muerte del señor o qué opina sobre la pobreza. No, vamos a ver cuál ha sido su desempeño en la carrera judicial. Ok, vamos a seguir leyendo. León del Valle 62. Libertad plena para todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. La libertad es el camino. Jaorta 357. Venezuela necesita verdaderos políticos. La politicaría es la que nos ha traído hasta el desastre actual. Mucho ojo con los pescadores de Río Revuelto. León del Valle 62 dice, calle del medio, que somos casi todos. Anillemos nuestras voces, hagámoslas visibles, además de asegurarnos de que seamos escuchados. Arrimando la brasa. Johnny Alayón dice, nunca me pierdo tu programa, Mario. Muchas gracias. De verdad que sí, le agradezco mucho, Johnny Alayón. Dice, ayer te sintonicé por AM desde la radio del camión, venía por Púpila. Oye, qué bueno. Muchísimas gracias, de verdad que sí, nos honra muchísimo la audiencia que nos acompaña todos los días en este esfuerzo profesional que hacemos con mucho cariño. Qué buena audiencia tiene. Bastante, para que tú veas, bueno, modestamente, ¿oíste? Desde Cuba hasta el barrio en Caracas, más arriba. Así es. Dice Robert Sarteaga, amigo diputado, no hay dilema, la Constitución es muy clara.
Más mensajes rápidamente. León de B62 de nuevo. Mario, pasa la nota este domingo en el Día del Padre. Un abrazo en luz. Muchas gracias, León del Valle. Aunque creo que lo vas a pasar mirando fútbol. Laura Mendoza 740. Que tengan un Día del Padre para todos los de la emisora. Un abrazo fuerte para todos. Pasen a Super Yupi junto con sus seres queridos. Muchas gracias, Laura. De verdad que sí. Y desde acá, pues, muchas bendiciones para todos los padres, los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos. Francisco J.E. me dice, la palabra diálogo fue satanizada por aquellos liderazgos políticos de extrema que hoy quieren gobernar al país y que hoy en día dicen que todo aquel que quiere diálogo es colaboracionista o alacrán. Y agrega, la palabra diálogo cuesta satanizar a... Dice, bueno, lo que pasa es que pone la palabra cuesta, no sé si es un error de dedo, dice, fue satanizada por aquellos de extrema derecha que hoy quieren dirigir al país y que todo aquel que quería diálogo era colaboracionista. Bueno, es la repetición del mensaje anterior. Boris García, 9031. Señor Mario, mi opinión, yo hubiera preferido convocar a los factores políticos, incluyendo María Corina, y se realice la programación de las elecciones. Pregunta al invitado. ¿Entienden lo que quiere decir? Sí, yo entiendo que dice que bueno, que quizás esta reunión en vez con Dinora debería haberse hecho con María Corina. Pero bueno, al final, amigo, aquí hay un poder superior detrás del trono que se llama los Estados Unidos, que de una forma u otra ha planteado 3 fases, de las cuales los venezolanos de una forma u otra hemos aceptado como fases valideras, y a ellos han entendido que esto es un mecanismo para allanar el camino al proceso electoral. Al final, no se trata de si está o no María Corina, se trata de que hay un proceso electoral, como creo que le escuché esta mañana a Dinora, en una entrevista que le hicieron. Ella dice, yo aquí estoy trabajando no por una determinada opción política, sino porque cualquier opción política se pueda postular, y yo creo que ese es el enorme reto. Y al final está en que usted y yo, como ciudadanos, definamos quién va a ser el líder o la líder de este proceso en los próximos años, pero que lo definamos a través del voto de la manera más democrática posible. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes, tenemos bastante. Vamos a ver si hay más, nos quedan todavía unos minutos. Boris García 9031, señor Mario, mi opinión. Bueno, es el mismo mensaje, lo repitió. Francisco J.E. me dice, Dinora Figuera pedirá también elecciones en los partidos políticos, específicamente en Primero Justicia. No lo sé, preguntémosle a Dinora. Yo lo que sí creo es que en el marco de estas elecciones eso pasa también por los partidos políticos, lo que va a votar varias veces. También pasa porque la militancia de los partidos políticos tengamos la oportunidad de votar quienes nos dirigen. Es decir, nosotros que tenemos un partido político nuevo, estamos iniciando, pero también tenemos que terminar en un proceso electoral donde dice, mira Ángel, yo no te quiero, o te quiero y te voy a votar, y no te quiero y no te voy a votar. Ahora, eso es lo válido. También es claro que hay que devolverle a los partidos sus tarjetas electorales, su patrimonio, claro. Porque hay algunos que hasta les han sido arrebatados sus Casas, locales personales, sus locales partidistas, etcétera, bienes de distinta naturaleza. Sin duda que aquí tiene que haber una recomposición del sistema de partidos políticos. Y esa recomposición pasa por tener justicia y hacer cumplir la ley tal cual está del sistema de partidos políticos. Y que los militantes de los partidos políticos puedan expresarse de manera libre. Eso evidentemente pasa por ahí. Así es. Y ojalá que no se siga judicializando la acción política. Boris García 9031. Bueno, volvió a repetir el mismo mensaje. Dice Luis González 1824. Saludos Mario desde Perú. Siempre en sintonía con tu excelente programa. Muchísimas gracias, Luis González. Muchas gracias. Nos honra muchísimo que allá en Perú también nos estén escuchando. Un saludo para todos los venezolanos en ese país y a todos los que nos sintonizan en cualquier parte del mundo, que tenemos también bastantes personas que nos acompañan en distintas latitudes del planeta. Bueno, se acabaron los mensajes y nos quedan 4 minuticos. ¿Qué inspiración te dan estos mensajes que hemos recibido? Mira, yo creo que la inspiración, uno, es que las personas y los venezolanos ya entendemos que estamos en una nueva etapa de la vida nacional, una nueva etapa que tenemos que construir entre todos. El reto que tenemos ahorita todos los ciudadanos, no los políticos, todos los ciudadanos, es que si queremos que haya democracia, hay que trabajar por la democracia. La democracia no llega sola. Lo que siempre llega sola es la capacidad de destruir. Eso llega muy solo y llega muy fácilmente. La capacidad de construir hay que generarla. Y la capacidad de redemocratizar este país hay que empujarla, hay que fortalecerla, hay que cultivarla todos los días. Y yo creo que el llamado que hago es a toda la ciudadanía a que busquemos ser cada día más ciudadanos. ¿Y qué implica eso? Participar más, opinar más, exigir más, pedir calidad en las cosas que se decidan y pedir soluciones para que nuestras vidas cambien. Yo creo que ahí es donde está el reto de este momento político donde
hay un proceso de cambio donde nada está escrito, donde lo que es hoy no es mañana. Y lo importante es que lo que hoy tenemos, que es crisis, sea mañana felicidad y progreso para los venezolanos. ¿Hay más razones para ser optimista que pesimista? Bueno, hoy sí. Yo tengo hoy más razones para ser optimista que las que tenía el 25 de diciembre del año pasado. O sea, el 2 de enero de este año. O sea, hoy soy más optimista, por supuesto, porque hay una nueva oportunidad. Ahora, las oportunidades o tú las aprovechas o las desechas. Este es un momento para aprovechar la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Mario. Ángel Medina, político, politólogo, miembro de la Dirección Nacional del Partido Unión y Cambio, secretario nacional de organización de esa entidad política, y ha sido también parlamentario, fue diputado en el periodo 2015 al 2021, y entiendo que también está con el bate al hombro para incorporarse en la actual asamblea. Amigo, muchas gracias a él, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Lourdes Pérez, en las redes sociales de Radio Rumbos, Belice Parra, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. En nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Sería, asfalto de primera, y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes, un feliz fin de semana y felicidades muy especialmente a todos los padres el día domingo.